Bienvenidos todos a esta presente lección. El día de ayer arrancábamos viendo lo que es la unidad 10 con el título de procesos sociales. Vimos lo que fue los primeros dos procesos sociales de la parte alta del esquema que está en la página 47, en donde comenzamos con cooperación y ayer concluimos lo que era competencia. De manera de recordatorio, podemos decir que la cooperación implica trabajar juntos, es decir, hay carencia de egoísmo porque estás utilizando tiempo, recursos, dinero en favor de alguien más, obviamente cuando podrías hacerlo a favor tuyo. Pusimos ejemplos de algunos tipos de cooperación. Recuerden que hay los ejemplos, bueno, mejor dicho, lo que está enlistado como tipos de cooperación no trae ejemplos, yo di algunos, les voy a dejar seguramente ya en las siguientes lecciones algunos ejercicios sobre este caso. Después vimos competencia, que por definición es la lucha por la posesión de recompensas cuyas existencias son limitadas. Y puse algunos ejemplos el día de ayer, ¿no? Entonces, quedamos hasta lo que es la página 48 en la parte media. Y hoy vamos a compensar con lo que es el siguiente proceso social, que es el conflicto. No olvidemos que por definición los procesos sociales son pautas repetitivas de conducta que se encuentran habitualmente en la vida social, es decir, hábitos de conducta que los seres humanos realizamos en el día a día. El conflicto es uno de ellos. Todos nosotros podemos ubicar el conflicto como un pleito, para acabar pronto, ¿no? O sea, nosotros cuando pensamos en conflicto, pensamos en pleito, pensamos en confrontación. Por definición, el conflicto, en base al texto, les pediría que sigan la página 48, donde dice conflicto, más o menos a la mitad. Nos menciona que el conflicto es el proceso de pretender monopolizar las recompensas eliminando o debilitando a los competidores. Es decir, en este caso, a diferencia de lo que es la competencia, en el conflicto sí se busca eliminar al rival. Es decir, aquí y el conflicto por excelencia siempre va a ser la guerra, busco incluso matar a otra persona, porque obviamente esa persona busca matarme a mí si estamos en una situación de guerra, ¿no? Cuando estamos hablando de los militares que pelean las guerras. Entonces, el conflicto es, a diferencia de la competencia, el alcance es mucho más grave, ¿no? En la competencia basta con ganar, pero digamos que hay un poco de más lealtad en muchos aspectos. En el tema de competencia pueden haber reglas. En la guerra también lo puede haber, o sea, también existen códigos de guerra, códigos en los ejércitos. Sin embargo, obviamente lo que se está buscando es matar, porque si no, efectivamente, la vida tuya es la que está en riesgo. Entonces, vamos a ver, en cuanto a conflicto y en cuanto a definiciones, efectos integradores y desintegradores, precisamente de cuando estamos en un conflicto. Pero quiero que entendamos algo también. Cuando hablamos de conflicto, recuerden que está en la parte alta del esquema de la página 47, puede ser grupal o puede ser individual, de tal suerte que, pues ahorita yo les comenté la guerra obviamente es un conflicto grupal, son naciones que pelean, pero también podemos encontrar casos en los que el conflicto pueda ser individual. Pues seguramente ustedes podrán recordar la primaria, en la secundaria, momentos en algunos de sus compañeros o quizá ustedes que tuvieron algún pleito con algún compañero de salón. La razón puede ser diversa, pero al final del día llegaron precisamente a los golpes. Y cuando se dieron esas situaciones, pues generalmente quien está peleando busca debilitar al otro. Tal vez no lo esté buscando matar definitivamente, pero si buscas lastimarlo al grado de que el otro pues deje de golpearte. Entonces esos conflictos pueden ser de manera individual, pero también pueden ser como la guerra de manera grupal. Y aquí quiero dejar de lado, para que no nos vayamos a confundir, los deportes de contacto. Es decir, el box, el taekwondo y el karate, do, etcétera, que tienen competencias en donde hay golpes, son deportes. Y recuerden que ahí estamos en presencia de lo que será una competencia, bajo el esquema de reglas, de lealtad, etcétera, de comités deportivos, pero no estamos en presencia de lo que sería un conflicto como tal, porque no estamos buscando matar a nadie, absolutamente, ¿no? Entonces, partiendo de eso, quiero que entendamos que este tipo de deportes son considerados competencia, no son considerados conflicto de entrada, porque entre las personas que están compitiendo ahí, generalmente estamos en presencia de un tema de lealtad, un tema deportivo, y no hay un tema de odio, rencor hacia la otra parte, independientemente de lo que podemos ver a veces
en la televisión, cuando dos boxeadores se están diciendo de cosas, generalmente ustedes terminan de ver la pelea y ya se están abrazando, ¿no? O sea, sabemos que era parte del marketing para vender la pelea, ¿no? Entonces, diferenciar una cosa de la otra. Ahora, entonces, volviendo a nuestro tema, el conflicto dice que surge cuando deja de centrarse en la pugna misma para enfocarse en un esfuerzo por eliminar a los rivales, es decir, cuando ya entra un aspecto emocional de rencor, de odio hacia la otra parte y ya buscas debilitarlo e incluso matarlo, ¿no? Listo, lo que son los efectos desintegradores del conflicto que nos aparecen aquí en el texto. Aparece en primer orden lo que es aumenta el resentimiento, después conduce a la destrucción y el derramamiento de sangre, conduce a la tensión intergrupal, desbarata los canales normales de cooperación y desvía la atención de los miembros de los objetivos del grupo. Empecemos con aumenta el resentimiento. Bueno, esto es más que obvio. Pensemos y cada uno haga un análisis personal. Si alguno de ustedes en algún momento tuvo un conflicto, es decir, se llegó a pelear con alguien o conoció a alguien en la primaria, en la secundaria, prepa, que se peleaba con otra persona, recuerden si las partes a partir de ese momento, es decir, a partir de ese pleito, generaron más resentimiento hacia el contrincante, es decir, hacia la persona con la que pelearon. Y van a darse cuenta que en la mayoría de los casos, efectivamente, después de que viene un pleito, es decir, que llegas a los golpes, que recibes y das golpes, pues en la mayoría de los casos lo que te da es más rencor hacia la parte que te golpeó y viceversa, ¿no? Entonces se está aumentando precisamente ahí el resentimiento derivado de este mismo conflicto. Ahora, vámonos a lo que es el esquema de la guerra, que sería el conflicto por excelencia. Pensemos en países que a lo largo de la historia han tenido conflictos muy fuertes. Vamos a pensar en la última gran guerra que tuvimos en el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues algo que quedó muy marcado es el tema de alemanes y judíos, con el exterminio de un promedio de 6 millones de judíos en campos de exterminación. Todos conocemos la historia del Holocausto y ya está muy documentado cómo sucedió. Lo cierto es que asesinaron en campos de concentración los nazis, obviamente eran alemanes, a 6 millones de judíos, lo que hoy serían los israelitas, ¿no? El país de Israel. Recuerden que en aquel entonces el país de Israel no tenía el territorio que tiene en la actualidad, o sea, no existía como tal. ¿Qué ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial? Que el pueblo israelí ha estado buscando, si ustedes lo quieren llamar, cazando en el mundo, aquellos nazis que lograron escapar a la justicia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué me refiero con esto? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis, sobre todo las cabezas de los líderes nazis, son llevados a juicio y en su mayoría ejecutados. Pero muchos lograron escapar, es decir, al término de la guerra se fueron a esconder a diversos países, muchos se escondieron en Sudamérica, y los israelíes, es decir, la policía israelita empezó a buscarlos alrededor del mundo, al grado de que en algunos países, incluso sin permiso del país donde fue localizado estos nazis, los israelitas se metieron, es decir, sin permiso, y capturaban a la persona y con formas obviamente ilegales se llevaban al nazi hacia su país, hacia Israel, precisamente para enjuiciarlo. Uno de los casos más famosos, hay libros y hay películas, es de la persona que estaba a cargo de lo que era la solución final. La solución final era precisamente cuando era digamos, el esquema de exterminio de los judíos. Este señor se llamaba Adolf Eichmann y es capturado en Argentina en los años 60, si mal no recuerdo. La policía israelita lo detecta en Argentina, se mete, obviamente eran agentes de la policía israelita, se meten ahí, pues obviamente con la finalidad de secuestrarlo y llevarlo a su país, pero al final del día, pues, sin pedir permiso a Argentina. En su momento lo detienen, lo localizan, lo detienen y se lo llevan. Y es enjuiciado y después sentenciado a la horca en Israel, y obviamente pues matan a este nazi, Adolf Eichmann. ¿A qué voy con esto? Los israelitas y los alemanes han pasado ya tantos años del término de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y estamos en presencia en que todavía existe
mucho rencor entre algunos sectores, no quiero hablar de los países completos, pero muchos sectores de las poblaciones de ambos países respecto al otro. Es decir, dentro de lo que es Alemania, existen muchos bajo la corriente de los neonazis, es decir, gente, obviamente aquellos nazis de los que yo les comenté hace rato, pues para estas alturas, en su mayoría ya por la edad fallecieron o debieron haber fallecido. Si alguien vive todavía, pues seguramente será una persona ya muy anciana, pero las ideas van permeando en la juventud, en las siguientes generaciones, y hay personas en Alemania y en otras partes del mundo que se consideran neonazis, y lo dicen abiertamente, es decir, profesan esta ideología. Por lo tanto, están en contra de los judíos. Y por la otra parte, dentro de lo que es el país de Israel, precisamente para evitar que pueda venir otra oleada de lo que le pasó a su pueblo en aquella Segunda Guerra Mundial, pues vamos a ver que la policía israelita también sigue buscando y detectando a estas personas en el mundo y realizando sus tareas de espionaje y después de contrarrestar estas ideologías. Es decir, a raíz de aquella Segunda Guerra Mundial se incrementó el rencor en sectores poblacionales de estos dos países precisamente por lo que sucedió. En las Olimpiadas de Múnich en los años 70 hubo un atentado por parte de grupos nazis o neonazis contra la villa en donde estaban situados los deportistas de Israel, es decir, judíos, y matan a algunos deportistas ahí. Es decir, ya habían pasado un promedio de 30 años de lo que había sido el final de la Segunda Guerra Mundial y seguía ese rencor, ¿no? Entonces no podemos decir que se ha apagado. Es decir, en muchos sectores de esas poblaciones el resentimiento se ha incrementado. Entonces, de manera individual o de manera grupal podemos ver que las guerras van a veces fortaleciendo ese odio entre agrupaciones. Entonces estamos en presencia precisamente de lo que sería este incremento de lo que sería el resentimiento. En el segundo caso viene o nos enlista aquí el autor que se conduce a la destrucción y el derramamiento de sangre. ¿En qué consiste el que tengamos obviamente este derramamiento de sangre? Pues es algo muy lógico, ¿no? Si estás en una guerra, pues lo que buscas es acabar con el enemigo, matarlo, y él a su vez busca lo mismo contigo, o sea, hablando contigo como ejército. Entonces lo que se busca es destruir. Pero cuando hablamos de destrucción y derramamiento de sangre, también la destrucción también incluye cuestiones materiales, ¿no? Obviamente no solamente va a ser la vida humana, que es lo principal. En las diferentes guerras, y aquí lo vinculo con lo que sería el penúltimo, donde dice desbarata los canales normales de cooperación. Cuando se da el derramamiento de sangre y cuando se destruye también, lo primero que buscan los ejércitos es destruir bases militares, lugares en donde se encuentra el armamento, pero también algunos puntos estratégicos como podrían ser puentes que implican comunicación, ¿no? Que puedas trasladar tanto personas como alimentos, armamento. Y entonces se va dando una destrucción estratégica de lo que buscas dañar al rival, que generalmente es armamento, por supuesto, los soldados, pero también lo que podrían ser canales de comunicación en donde sabemos que pueden pasar personas, armas y alimento, ¿no? Entonces, a veces el exterminio se vuelve más lento en el aspecto de que tal vez no te va a matar una bala, sino lo que te va a matar es el hambre, derivado de este tipo de estrategias militares. Conduce a la tensión intergrupal, pues es obvio, ¿no? Si estamos en una guerra, yo sé que no lo estamos en este momento afortunadamente, pero pensemos, estamos viviendo ahorita el tema de una crisis de salud que a nivel mundial está provocando en su mayoría que las personas estén durante mucho tiempo encerrados en su casa de manera voluntaria por el tema de salud. Solamente un tema de salud ha hecho de que muchas personas o familias caigan en el estrés derivado de que estás todo el día conviviendo aún con tu propia familia, pero sabemos que las familias pues no son perfectas y siempre pueden haber conflictos internos, pueden haber diferencias de opiniones, etcétera. Pues va causando estrés y se va tensando el ambiente. Entonces, si eso puede pasar en una situación que es un tema de salud, ahora imaginemos en una guerra. Por supuesto que en una guerra que lo que buscas es sobrevivir, la tensión, los puntos encontrados,
las opiniones que se contraponen siempre van a ser más marcadas, derivado de lo que está en riesgo, que es la vida, ¿no? O sea, buscar la supervivencia. Entonces, pues la tensión intergrupal es más grave. Si nos vamos a lo que era el conflicto individual, pues en el ejemplo que hemos puesto, si alguien en su momento vio un pleito o se peleó de manera individual, al día siguiente o al rato, si era en el mismo día de clases, llegabas al salón y el ambiente era más tenso, porque sabes que habían dos personas que se habían golpeado y generalmente habían compañeros que tomaban partido por uno o por otro. Entonces, derivado de eso, el ambiente en el salón era más fuerte. Si el pleito es en casa, si de repente algún familiar se peleó con otro y llegaron a los golpes, obviamente imagínense cómo es la tensión en el día a día de esa familia. Es algo mucho más fuerte, independientemente de que sea individual. Y ya una guerra, pues ni se diga. Bueno, como les comentaba, desbarata los canales normales de cooperación. Bueno, tanto lo que son medios de comunicación, como hablaba yo de puentes, señales de radio, televisión que se buscan destruir, pero también los más naturales, ¿no? Una guerra hace que, cuando hablamos de la cooperación, hablamos de la carencia de egoísmo, de ayudar a los demás. En muchas ocasiones te convierte en egoísta, porque lo que buscas es salvar tu vida. Entonces ya piensas primero en ti, antes que pensar en los demás. Entonces la cooperación pues va quedando de cierta forma de lado, ¿no? Y el último habla de que desvía la atención de los miembros de los objetivos del grupo. Pues antes de que inicie una guerra, generalmente los objetivos pueden ser diversos, ¿no? O sea, buscar trabajar, sacar adelante una carrera. Otro podrá decir, yo quiero comprar un carro, una casa, quiero formar una familia. Pero desafortunadamente, cuando inicia una guerra, como dice acá, ya la atención de los objetivos del grupo ya no están en lo que originalmente estaban. Ya empiezas a buscar nada más sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama El niño sobre la caja de madera, que es uno de los sobrevivientes, el sobreviviente más joven de aquella famosa historia de Oskar Schindler, que salvó a más de 1000 judíos de los campos de concentración, llevándoselos. Él era un austriaco, era del partido nazi. Sin embargo, no compartía esta idea del exterminio. Tenía esta parte humana en la que él se dio a la tarea de que a través de su empresa, que fabricaban tanto ollas, utensilios, obviamente era para los nazis, él salva a más de 1000 judíos porque los pone a trabajar en su fábrica y evita que los maten. Pues la realidad es que eso era una pantalla, porque lo que estaba haciendo era salvar la vida a más de 1000 judíos, porque esa era su intención, más allá de fabricar lo que tenía que fabricar. Es más, su empresa no era tan redituable. Incluso al término de la guerra, pues él se va a la bancarrota. El asunto aquí es que esta persona que les comento, quien redacta el libro, tenía 15 años cuando inicia la guerra, pero él decía que era muy bajo de estatura, parecía de menor edad. Y él relata que antes de que iniciara la guerra, él vivía en Polonia. Sus amigos se subían al tranvía con él y jugaban, y como cualquier niño o adolescente, pues jugaban, se divertían. Pero una vez que inicia la guerra, pues obviamente lo empiezan a rechazar, ya lo señalan como judío, ya no quieren jugar con él, lo van excluyendo del grupo. Después lo llevan a los guetos y posteriormente está en un campo de concentración. Pero él relata, y me refiero aquí al punto de que se desvía la atención de los miembros y de los objetivos del grupo, porque él hablaba que antes de que iniciara la guerra sus objetivos eran crecer, estudiar, pues como cualquier persona, jugar, en el caso de la edad de él, que era menor de 15 años. Pero una vez que inicia la guerra, él relata que ya solo podía estar pensando en sobrevivir, no al día, sino minuto a minuto, porque en el campo de concentración donde él estaba, el nazi que dirigía el campo de concentración, con un rifle agarraba y como si fuera tiro al blanco, de repente empezaba a matar al que se le antojaba o al que veía débil, como lo pensara, y pues simplemente empezaba a matar desde lo alto a los judíos que estaban caminando ahí. Entonces ya tu vida estaba en juego minuto a minuto. Por eso él dice que sus objetivos ahí cambiaron. Es decir, lo que él pensaba era sobrevivir. Cuando concluye la guerra, él ya puede volver a pensar en algo a futuro, en un futuro a mediano y largo plazo. Termina yéndose a Estados Unidos, se casa allá y se convierte en un maestro universitario de la Universidad de California, si no me equivoco. Ese dato sí no lo recuerdo muy bien, pero sí termina siendo maestro universitario. Fallece, él ya falleció,
antes escribe este libro y nos podemos dar cuenta cómo la situación en un caso de guerra pues es tan extremo que el objetivo se convierte nada más en sobrevivir, ya no hay más, minuto a minuto. Él no podía hablar ni siquiera de sobrevivir un día, no. Cada instante tenías que estar viendo los mecanismos para poder vivir. Entonces, esos son los efectos desintegradores. Vamos a ver ahora los integradores. Es decir, las cosas buenas que salen dentro de algo tan grave o malo como puede ser un conflicto, específicamente una guerra. Empieza por decirnos que se definen los problemas. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Estás en un problema como una guerra, pues ahí aquello de que nos podría pasar que estamos viviendo y que dicen, bueno, ¿qué quiero para mi vida? Quiero casarme, no quiero casarme, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, me gusta vivir en esta ciudad o no, quisiera vivir en otra, el día de mañana yo prefiero terminar mi carrera y hacer una maestría. Es decir, tenemos una serie de dudas a veces sobre lo que nosotros queremos. Es decir, puede ser que muchos todavía en este momento estén estudiando la carrera de Derecho y tengan dudas sobre si es su verdadera vocación. Y pues estamos pensando, bueno, voy a continuar a ver si me convence la carrera o más adelante cambio de carrera. O en su caso, digo, bueno, me dedico a trabajar y dejo de estudiar. Es decir, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza que nos pueden generar dudas. Sin embargo, aquí nos dice que cuando estamos en un conflicto, los problemas se definen. No hay vuelta de hoja. Ahí todo se concentra en tengo que ganar este conflicto. Es decir, tengo que ganar la guerra. O si están en un pleito individual, cuando te están golpeando, pues tú no vas a estar pensando, ¿qué voy a estudiar? La tarea no. Lo que piensas es, tengo que quitarme de encima a esta persona y ganarle a golpes. En una guerra, un país que está en guerra precisamente, lo que está pensando es cómo o con qué estrategias vamos a ganar la guerra y sobre todo vamos a sobrevivir la guerra. Porque obviamente mucha gente va a morir de ambos bandos. Entonces, los problemas están bien definidos. Ahí sobre ese momento no hay dudas, ¿no? Lo que quieres es eso, la sobrevivencia. Después habla de conduce a la resolución de los problemas. Bueno, esto es lo elemental. Una vez que estás en un conflicto, sea individual o grupal, lo que quieres es que termine. Te estás peleando, pero para nadie es grato precisamente estar recibiendo golpes o balazos. Lo que vas a buscar, o lo que van a buscar los líderes de las guerras generalmente es que los conflictos terminen. Siempre buscando ganar, por supuesto. Pero buscas, aún ganando, que se termine lo más pronto posible. Ahora, si vas perdiendo, ya olvídenlo. Eso es, quieres acabarlo rápido porque implica que te están golpeando o que están matando a tu pueblo y que están muriendo muchísimas personas. Entonces, algo que se busca de manera inmediata siempre es que se termine lo más pronto posible. Entonces, dentro de lo malo, pues siempre el buscar terminar un conflicto será bueno, ¿no? Incrementa la cohesión del grupo. Bueno, cuando hablábamos de los efectos desintegradores, dijimos que los objetivos del grupo se van, los objetivos originales, ¿no? Quedan de lado y queda uno solamente, que es la sobrevivencia. Entonces, para efecto de sobrevivir, se va dando una cohesión. Cohesión, es decir, se va fortaleciendo la unidad en el aspecto de vamos a hacer equipo para sobrevivir, para salir exitosos, pero sobre todo con vida de una guerra. Entonces, podemos ver que aún las personas que antes de una guerra, siendo del mismo país, no se llevaban, no se querían, estando en guerra, pues tienes que hacer, ahora sí que te tienes que sumar a esa misma persona que te cae mal, porque ahora están del mismo bando para luchar contra otro país, y esas personas que vienen, ese ejército que viene, pues lo que va a hacer es acabar con todos los connacionales, de tal suerte que tú tienes que aliarte con la persona que tal vez te cae mal, pero en ese momento se convierte en alguien de tu equipo y por lo tanto tienes que trabajar de manera conjunta para luchar juntos por sobrevivir. Al término de la guerra, pues ya si quieres, volverán a sus diferencias anteriores o quizá con eso se solucionen, ¿no? Al tener que conocerse más y trabajar juntos para una situación como esta. Y en la página 49 vamos a ver que hay 2 puntos más. Conduce a la alianza con otro grupo, es decir, cuando estás en una guerra generalmente vas a buscar a alguien que te ayude para terminarla, obviamente tratas de ganarla. En la Segunda Guerra Mundial recuerden que se formaron 2 grandes bloques. Por un lado estaban los países del eje, que eran los alemanes, los japoneses y los italianos, que fueron los que perdieron la guerra, y por el otro lado estaban los que se hicieron llamar los aliados, encabezados precisamente por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero también estuvimos los mexicanos, es decir, nuestro país estuvo ahí con el Escuadrón 201 que peleó en Asia. Entonces,
se generan estas alianzas con la finalidad de acabar una guerra, ¿no? Generalmente cuando tienes un pleito individual, pensemos, estás peleando y a veces te están pegando, siempre le pedirás a alguien, ¿sabes qué? Si me están pegando, ayúdame y sácame de ahí para que no me golpeen más. O aquello de que pues te las vas a dar con mi hermano y llega el hermano, ¿no? Las alianzas se dan siempre. Recuerden que hablando de países existen diferentes tratados internacionales en donde los diferentes países tienen pactos en donde si atacan un país, varios que firmaron ese tratado salen en defensa de ese país contra el país que haya atacado a su socio, en este caso de ese tratado, ¿no? Entonces las alianzas generalmente se dan también en los conflictos internacionales. Y por último dice, mantiene a los grupos alertas sobre los intereses de sus miembros. Bueno, todos van a estar alerta con el interés común que va a ser sobrevivir la guerra, mantenerte con vida, ¿no? Eso es lo importante. El último punto, bueno, más que el último, una reflexión que viene hasta el final, es importante que la analicemos. Dicen, algunos sociólogos ven el conflicto como el proceso social básico y el estado normal de la sociedad. Esto no es necesariamente verdadero o falso. Pareciera que el ser humano solamente a través de los conflictos evoluciona, o los grandes avances en la ciencia, también en los temas de conciencia, parece que a veces se generan a través precisamente de los conflictos. La Segunda Guerra Mundial, una vez que se da, pues sabemos que es algo catastrófico a nivel mundial, origina, entre otras cosas, la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, los países deciden unirse para evitar que se pueda dar una guerra a futuro, una guerra de esos alcances. Eso ha sido bueno, porque ha tratado de evitar conflictos de esta magnitud. Pero a través de la Organización de las Naciones Unidas también está la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, es decir, hacer llegar alimentos a los países que tienen menos recursos precisamente para este hecho, ¿no? El poder alimentar a las poblaciones. Pero también en temas de tecnología, el internet, la computadora, en su momento fueron herramientas de guerra. La computadora surge, o la idea central de la computadora, surge precisamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando se buscaba detectar los códigos de los nazis y saber dónde iban a atacar. Entonces mandan a un grupo de ingleses a detectar esos códigos, y para descifrarlos ellos terminan por inventar lo que nosotros conocemos como computadora. Obviamente la computadora que ellos crean es pues del tamaño de un salón de clases, así, enorme, ¿no? Hoy en día ese principio que se utilizó para un tema de guerra, pues lo vemos en nuestras laptops, las computadoras, los celulares, las tablets, pero en su momento sirvió para detectar los puntos en donde iban a atacar los nazis en Europa, y efectivamente en cuanto los detectan, lo que es los aliados empiezan a ganar la guerra, es decir, fue un arma de guerra. Posteriormente, lo que nosotros conocemos como internet también fue utilizado para lo que fue la comunicación entre los ejércitos, ¿no? Es decir, era un tema de comunicación, pero para efecto de poder estar conectados, enlazados dentro de lo que eran los mismos militares. Entonces, lo que hoy nos sirve en el día a día, y obviamente son avances tecnológicos que nos ayudan mucho en nuestras diferentes actividades, en su momento han partido de un conflicto, es decir, de una guerra. Entonces, esto que nos menciona acá el texto, pues tal vez no está tan alejado de la realidad, ¿no? El ser humano, a raíz de los conflictos, evoluciona, cambia, transforma. Muchas cuestiones en base a ciencia, otras en base a conciencia, pero al final del día pareciera, y esta es percepción de muchos, que prácticamente necesitamos estar en pleitos como para poder entender muchas cosas y cambiar y transformarlos, ¿no? Bueno, aquí termina la lección del día de hoy, jóvenes. Yo los invito, repito, a que vayan leyendo y le vayan dando seguimiento a las páginas mientras yo voy explicando esto. Cualquier duda, ya saben, me la pueden hacer llegar a través del chat de manera individual. Yo les iré contestando y seguramente, no sé si en la siguiente lección ya les dejaré un ejercicio para que ustedes tengan que realizar sobre el porcentaje del tercer parcial. Que tengan muy buen día.